Buenos días y bienvenidos a la entrevista que vamos a tener aquí en este día con Marcos Baker. Me llamo Noemi Vega y soy una estudiante de Fresno Pacific University. En el seminario estoy estudiando teología y Marcos es uno de mis profesores. Bienvenido, Marcos. Gracias. También trabajo con InterVarsity Christian Fellowship, que es parte de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Como ustedes a lo mejor ya sepan, Marcos ha titulado varios libros y en esta mañana vamos a platicar sobre uno de esos libros en español llamado Centrado en Jesús. Este libro es copublicado por Ediciones Shalom de Perú y Ediciones Semilla de Guatemala. Gracias. Marcos, ¿nos puedes decir y hablarnos brevemente sobre tu caminar en estos últimos años? Sí, bueno, podemos hablar de caminar en varias maneras. Pienso una cosa interesante es que hoy estoy enseñando en un seminario menonita. ¿Y por qué menonita? Y la verdad es que no crecí en una iglesia menonita, sino que conocí menonitas por primera vez en América Central. Entonces, mi esposa y yo decidimos hacernos menonitas, pero no soy menonita con raíces en los Estados o en Europa, sino en América Central. Ahora, he estado aquí en el seminario enseñando en Fresno Pacific por más que 13 años. Antes vivía en Honduras por 10 años. Y creo que en relación al libro podría estar pensando, bueno, si hoy está viviendo en los Estados Unidos, ¿cómo es que está escribiendo un libro en el contexto de América Latina? Es buena pregunta. Y obviamente estoy todavía pensando, viviendo, reflexionando sobre mis experiencias en Honduras, pero no estoy tan separado de América Latina como tal vez parece. Por ejemplo, vivo en el sector en Fresno donde la mayoría de las personas son latinos. Hablo en español con mis vecinos en español, a un lado un mexicano, a otro lado uno de El Salvador. Y bueno, como tú sabes, en el seminario tengo alumnos latinos, a veces de América Latina, y bueno, siempre alumnos como tú, latinos, pero viviendo aquí. Y bueno, trato también de mantener contacto con América Latina, visitándolo casi todos los años. Voy a Honduras más, pero he visitado varios países en América Latina y unos más que una vez como Perú, Paraguay y Colombia. Creo que también yo digo que soy teólogo contextual, pero uno puede decir, bueno, ¿qué es su contexto hoy, Marcos? Porque está en un seminario y a todos lados libros, alumnos cristianos, entonces soy teólogo contextual ¿de qué? ¿De la biblioteca? Entonces, yo reconozco que hay cierto riesgo. Siento que es un privilegio estar en el seminario, pero también el riesgo de perder contacto con la realidad en cierta forma. Entonces, una cosa que hago para tratar de mantener contacto es voy al cárcel todas las semanas y doy un estudio bíblico en el cárcel. Entonces, hoy en la mañana estoy hablando aquí contigo, hoy en la tarde voy a estar dando un estudio bíblico en el cárcel. Entonces, esto es algo de mi caminar en estos años. Muy bien, gracias, Marcos. ¿Y por qué el libro Centrado en Jesús? Bueno, el título Centrado en Jesús viene específicamente de un capítulo donde hablo de dos diferentes tipos de grupos. Entonces, no he hablado de iglesia delimitada y iglesia centrada. Y podemos hablar de grupos en general, delimitado o centrado. Y un grupo delimitado es cuando hay una línea, y por la línea que puede ser cosas que uno hace, cree, determina quiénes son parte del grupo y quiénes no son parte del grupo. Mientras en un grupo centrado, para definir quiénes son parte del grupo, miren la relación de la persona con el centro. Y entonces es direccional. No hay una línea para definir, sino miren si la persona está yendo hacia el centro, entonces es parte del grupo. Si está en relación con el centro. Si está yendo en la otra dirección, no es parte del grupo. Y en este capítulo yo argumento que estaríamos mejor como iglesia si practicamos iglesias centradas. Pero ¿qué es nuestro centro?
Nuestro centro es Jesús, centrado en Jesús. Entonces, de ahí viene la frase centrado en Jesús y el título. Pero centrado en Jesús también es un tema general del libro. Una de mis tesis fundamentales en el libro es que si queremos saber quién es Dios, cómo es Dios, miramos a Jesús. En esto estoy siguiendo Lutero, que dijo, si queremos saber quién es Dios, cómo es Dios, no miramos hacia los cielos, no especulamos, sino vamos al pesebre. Miramos el hombre, el Galileo nazareno, caminando, miramos la cruz. Entonces, en el libro hago esta pregunta, o sea que, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios en el contexto de América Latina? ¿Cómo perciben las personas a Dios? Y después miramos a Jesús para ver qué vemos en Jesús, cómo está igual o diferente de estos conceptos. Entonces, centramos en Jesús. Y terceramente, hay unos capítulos en el libro sobre la cruz. Y creo que, desafortunadamente, varias veces cuando hablamos de la cruz y nuestras teorías de cómo es la salvación por la cruz, empezamos con la cruz, miramos la cruz y decimos, bueno, ¿cómo es que funciona la cruz? Yo creo que mejor empezamos con Jesús. Entonces, en el libro trato de, en los capítulos sobre la cruz, empiezo con la vida de Jesús. Y miramos la cruz en el contexto de la vida de Jesús. Entonces, otra vez, centramos en Jesús para mejor entender el significado de la cruz. Muy bien, suena muy interesante. Gracias. Marcos, en uno de los capítulos de tu libro, platicas sobre el humano auténtico. ¿Nos puedes explicarnos un poco más sobre ello? Sí, y tal vez primero para decir que cuando uso esta frase, no estoy usándolo en un sentido como técnico de psicología o algo así. O sea, no estoy presentando una teoría de la personalidad. O sea, más bien estoy buscando una frase para captar una idea más grande. Entonces, lo que quiero decir por humano auténtico es un humano que está viviendo como Dios nos creó a ser. Entonces, por el pecado, nosotros no estamos viviendo en esa manera. Y bueno, creo que nosotros hablamos de eso recientemente y bueno, me gusta mejor la frase tuya en español que el mío. ¿Cómo es que dijo eso? Dios nos ha propositado vivir en una cierta manera. Sí, entonces en el auténtico humano estamos buscando vivir en relación, en línea con ese propósito. Entonces, un ejemplo que pienso es que como humanos ponemos máscaras porque yo tengo miedo si las personas en realidad conocieran cómo es Marcos Baker, van a rechazarme, van a burlarme o tal vez estoy tratando de lograr estatus, de ser algo grande, entonces pongo máscara. Pero si estoy poniendo máscara, entonces no soy el verdadero, o sea, no estoy mostrando el humano auténtico, quién es Marcos Baker. Entonces, la invitación en el libro es por Jesús, quitamos las máscaras y vivimos como humanos auténticos. Y uno de mis capítulos favoritos en el libro es cuando vamos a mirar unas historias de Jesús y miramos cómo Jesús está siendo humano auténtico. ¿Por qué? Otra vez, centrado en Jesús. Jesús no solo nos muestra cómo es Dios, pero también nos muestra cómo es el verdadero humano, el humano auténtico. Entonces, mirando a Jesús, sabemos cómo es el humano auténtico. Y entonces, mirando unas historias de Jesús, miramos cómo es el humano auténtico y también miramos cómo Jesús invita a personas de ser humanos auténticos. Entonces, por eso también yo quiero invitar a los lectores de también experimentar eso por Jesús. Muy bien. También en tu libro platicas sobre las
diversas imágenes que encontramos en la Biblia respecto al tema de la salvación, según el contexto en donde nos hallemos. ¿Consideras esto un desafío importante para el cristiano y las iglesias de hoy en un mundo global y desigual como el nuestro? Bueno, definitivamente, pero creo que no solo es cosa de hoy. O sea, que no es que, bueno, en ese momento tenemos que cambiar e ir a imágenes diversas. Si miramos la Biblia, hay diversidad de imágenes de salvación. Entonces, más que creo, en el libro estoy llamándonos a regresar a lo bíblico, a usar diversas imágenes que sí necesitamos hoy en el contexto de hoy. Entonces, ¿por qué en la Biblia hay diversas imágenes de salvación, de proclamar la salvación por la cruz? Entonces, uno creo que es al nivel de comunicación, que por personas en contextos diferentes van a entender cosas diferentes, necesitamos imágenes diferentes. Entonces, por ejemplo, en los hebreos usan imágenes que los judíos van a entender. Pero si miramos las cartas de Pablo, él usa imágenes diferentes porque mayormente no está escribiendo a contexto de judíos. Entonces, habla de la redención, de algo que ellos habían visto en lo de esclavos. Entonces, a nivel de comunicación, pero también a nivel pastoral hay imágenes diferentes en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Gálatas, Pablo usa la imagen de adopción. ¿Por qué? Bueno, en Gálatas estaba escribiendo la carta en una situación en que la iglesia está en división. Entonces, con la pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo es? ¿Quiénes son parte de la familia de Dios? Entonces, usa esa imagen. Entonces, no hay una imagen que es global, universal. Y igual hoy. Entonces, por ejemplo, he tenido alumnos de Japón. Entonces, ellos me han contado que Japón, siendo una sociedad de honor y vergüenza, entonces ellos me han contado que viene un misionero de los Estados Unidos y habla de ellos sobre libertad de culpa por la cruz. Y están ahí y no entienden. Me dice, porque nuestra sociedad no usa la culpa como manera de manejar lo de comportamiento. Entonces no entiende. Entonces necesitamos usar otras imágenes, de hablar de la cruz y la vergüenza en una situación como en Japón. Entonces, en América Latina tenemos diversidad de contextos y en diferentes contextos mejor usar imágenes diferentes. Entonces, por ejemplo, si alguien está sintiendo temor de la muerte, temor de poderes, demonios, entonces podemos hablar de la cruz sobre victoria sobre la muerte, victoria sobre el poder. Pero si una persona está sintiendo culpa, y yo hablo de la cruz, victoria sobre la muerte, no ayuda a nada a la persona con su culpa. Entonces, en unas situaciones hablamos de la cruz en relación al miedo, temor, otros culpa, otros vergüenza, otros la cruz como nos muestra el significado de la vida, o una persona sintiendo la opresión económica, otra imagen. Entonces, sí necesitamos imágenes diversas y por eso trato de presentar diversidad de imágenes en el libro. Muy bien, y es bonito porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros diversos, diferentes. Hablaste un poco sobre la cruz. ¿Y qué piensas que comunica la cruz de Cristo en un mundo tan violento como el nuestro? Bueno, muy buena, importante pregunta. Y otra vez, aquí quiero regresar a lo que hice la pregunta anterior, es decir, que Jesús vivió en un contexto violento. Entonces, otra vez, no solo es que hoy empezamos con eso. Entonces, creo que lo más importante, o importante hacer, es empezar con Jesús y preguntar cómo respondió Jesús en su contexto de violencia para ayudarnos a nosotros en nuestro contexto de violencia. Entonces, como dijo antes, trato de pensar sobre la cruz en el contexto de la vida de Jesús y mirar
cómo él respondió al ciclo de violencia que él experimentaba. Entonces, para nosotros hoy, bueno, creo que en unos 2 o 3 minutos no puedo dar una buena explicación de todo eso, pero breve comentarios. Uno es que desafortunadamente muchas explicaciones, o una explicación muy común de la cruz, tiene la tendencia a apoyar la violencia. No explícitamente, o sea, no es que la gente enseña esta manera de entender la cruz, es decir, que a la violencia, pero de presentar la cruz como que Dios está castigando a Jesús, que está practicando violencia contra Jesús para obtener la salvación para nosotros, implícitamente apoya la violencia. Entonces, que llamamos el mito de la violencia redentora. O sea, el mito que por la violencia podemos lograr cosas positivas. Entonces, la primera cosa que pienso es importante hacer es no enseñar, no hablar sobre la cruz de manera que apoya la violencia. Entonces, empezamos ahí y después vamos, y positivamente, ¿cómo respondemos? Y ahí es donde creo que mirando a la cruz hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo respondió Dios a la violencia de la cruz? ¿Cómo respondió Jesús? Y no practicaba una justicia vengativa, de venganza, sino perdón, una justicia restaurativa, redentora. Entonces, eso es un desafío muy grande para nosotros. Y una historia que muestra, estuve dando un estudio bíblico en el cárcel y estamos leyendo un texto en que Jesús unos fariseos estaban cuestionando a Jesús. Entonces, uno de los presos me interrumpió y dijo que Jesús en este momento hubiera llamado a rayos de caer del cielo para matar a estos fariseos que estaban molestándole. Entonces, yo paré y dije, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Y yo digo, bueno, lo que hubiera pasado es que hubiera parado todo este problema. Matar a estos hombres y ya estuvo. Bien. Y yo digo, así. Pero no dije nada. Después otro preso dijo, no, eso no hubiera pasado. No hubiera parado toda la cosa. Lo que hubiera pasado es que después unos primos, unos hermanos de los fariseos iban a venir a buscar a Jesús, sus discípulos, sus amigos, y tratar de matarlos. Esto no va a parar. Y tenía razón. O sea, ciclo de violencia no se para. La violencia no para por violencia. Entonces, en ese yo empecé en el estudio bíblico de hablar sobre la cruz, lo que acabo de decir. ¿Y qué pasó en la cruz? ¿Cómo respondió Dios en la cruz? Palabras de perdón. Y en la resurrección no vino buscando venganza. Entonces, el hombre preso me dice, bueno, entonces, ¿qué quiere que andamos con faldas? Entonces, yo paré y pensaba que en realidad ese hombre captó la radicalidad de la cruz. O sea, estaba pensando que este sí es un desafío grande. Entonces, el mundo va con estrategias de violencia. Nosotros estamos llamados a estrategias de no violencia. Pero una cosa importante es reconocer que esas estrategias no practicamos porque hay garantía de éxito. El mismo Jesús murió en la cruz. Nuestra esperanza no es en la estrategia, pero en la resurrección. Oh, pues eso es muy interesante y debemos de escucharlo más, yo pienso. Muchas gracias, Marcos. Y para terminar la entrevista, queremos saber por qué debemos de leer tu libro. ¿Nos puedes dar 3 razones? Bueno, 3 razones. Uno, creo que es un libro contextual. Contextual en 2 formas. Contextual del contexto de América Latina. Y, o sea, que no es un libro escrito que estoy tratando de ser como en manera abstracta, universal para todos. Es un libro en el contexto de América Latina para América Latina. Y es contextual en tomar muy en serio el contexto de Jesús. Entonces, contexto de América Latina, contexto de Jesús. Segundo, yo diría es un libro positivo.
Entonces, yo critico varios puntos de vista de teología en el libro, varios aspectos de teología donde creo que andamos mal, que estamos enseñando teología que yo diría es tóxica, dañina. Pero el libro sí critica, pero yo no solo critico, sino que también doy alternativas positivas. Entonces, es un libro contextual y es un libro positivo para la misión. Y tercero, yo diría que todos nosotros necesitamos ser reevangelizados, que estamos en necesidad continua de escuchar las buenas nuevas de Dios, el amor y perdón de Dios. Entonces, yo pienso que por este libro los lectores pueden experimentar de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, centrado en Jesús. Gracias, Noemí. Gracias a usted, Marcos.